Xie-Yuan era la nueva estudiante transferida de una familia pobre. La tutora nos había dicho discretamente que la cuidáramos especialmente. Así que, como su compañera de pupitre, solía llevarle raciones dobles. Para salvar su orgullo. Incluso fingí que el extra era, compra uno y llévate otro gratis. Pero nunca lo esperé. Justo antes del examen de admisión a la universidad, Xie-Yuan me apuñalaría hasta la muerte y gritaría, voy tras lo que quiero, ¿quién te pidió que me lo dieras? Y todo lo que das es exactamente igual que lo tuyo. Te mueres porque todos sepan que como tu comida. Usa tus cosas. No es así. Detesto tu actitud arrogante. Muéranse. Mueran todos. Morí en shock y dolor. Entonces me encontré con una profunda pena. Cuando abrí los ojos. Regresé en ese momento, la tutora nos había dado esa información. Xie-Yuan viene de una familia pobre. Y está muy orgullosa. Ella rechaza la ayuda financiera de la escuela. Así que quiero que todos la cuiden mucho. La maestra la persuadió. Está bien, profesor. Algunos compañeros respondieron con discreción. Especialmente tú, especialmente tú. Yo como tal. Como compañero de escritorio de Xie-Yuan. Debes cuidarla, dijo la maestra, señalándome al verme callada. Pero, maestra, dijiste que estaba orgullosa. ¿Y si la ayudamos y se siente insultada?, pregunté. Mirando fijamente a Xie-Yuan. La maestra se quedó sin palabras por un momento. Luego se justificó. ¿Y no crees que podrías manejarlo con tacto? Lo siento. Profesora. Estoy aquí para estudiar. Es el semestre previo al examen de admisión a la universidad. No tengo energía para cuidar de los demás. Quizás debería cambiar de asiento. Quien quiera, que lo tome. Claro. La profesora no estuvo de acuerdo. Yo era el más rico de la clase. Y los pocos que llamaron eran de los mejores estudiantes. De familias adineradas. Yo como en ¿por qué eres tan antipático? Es solo un poco de cuidado, no te costará mucho. Maestro, maestro. Solo soy un estudiante. Ayudar a los pobres no es mi responsabilidad. Incluso rechaza la ayuda de la escuela. ¿Por qué debería involucrarme? Tienes un don con las palabras. No importa. Vamos. Vámonos. No hay ningún sentido de camaradería. Me moría de ganas de irme. Aunque al salir escuché algo. Está bien. No sigas su ejemplo. Ser compañeros de clase es el destino. Si puedes ayudar, debes ayudar. Me burlé y seguí caminando. Se acercaban los exámenes de admisión a la universidad. ¿Quién tenía tiempo para preocuparse por esto? Con razón el tutor llevaba años enseñando, pero nunca había sacado alumnos destacados. De vuelta en clase. Todos los demás estaban ocupados resolviendo problemas. Regresé a mi escritorio. Concentrada como un láser. Sin prestarle atención a Sebi ni a mi lado. Incluso cuando se le acabó el bolígrafo o se le rompió el lápiz. Y ella suspiró con tristeza. No dije nada. No fue hasta que se inclinó y dijo. ¡Ay, pecado! Se me acabó el bolígrafo. ¿Me prestas uno? Cerré con calma mi caja de bolígrafos nuevos y dije. Lo siento. No hay más. Se quedó mirando la caja que acababa de cerrar. ¡Ay, ay! ¿No tienes todavía tantos bolígrafos nuevos? Compré demasiados. Tengo que devolverlos. ¿Quieres uno? 10 yuanes cada uno. Precio original. Al final. Ella tímidamente fue a pedirle prestado a alguien más. TCH. Demasiado tacaña para gastar dinero. Aún así, insiste en pedir prestado, ¿qué sentido tiene? En mi vida anterior, cuando el maestro dijo esas palabras, acepté obedientemente como los demás. De vuelta en clase. Viendo la incomodidad de Sebi N. Le había dado voluntariamente todo mi material nuevo.
Incluso mentí diciendo que era el extra de una oferta de compra uno y llévate otro gratis. Dije que no podía usarlo todo y que ella podía ayudar. Lo tomó y lo usó con decisión. Pero ni siquiera le dio las gracias. Su cara estaba llena de indignación. Había reflexionado sobre las palabras de la maestra y me preguntaba si había hecho algo mal. Quizás hirió su orgullo. ¿Ahora? No doy. Y ella viene a pedirlo ella misma. ¿Será que lo que se da gratis parece barato, pero lo que se busca es valioso? En esta vida. Me niego a ser tan insensato. Un dador abnegado. Si alguna vez me saca una mínima ventaja, mi vida habría sido un desperdicio. Después del estudio nocturno. Regresé al dormitorio. Me lavé. Y me fui a la cama. Ignorando todo. Descansa primero. Estudia mejor después. Duerme un rato. Escuché a mis compañeros de piso. Ah, se viene, ¿quedaste sin pasta de dientes? Usa la mía. Y aquí tienes una loción que aún no he usado. Toma. Tómala. No escuché la respuesta de se viene. Pero supuse que probablemente la aceptó con la misma expresión de humillación. Me di la vuelta. Mirando hacia adentro. Y volví a dormir. Temprano a la mañana siguiente. Mientras mis compañeros de piso aún dormían, me levanté. Mientras lavaba los platos. Sebi entró. Era principios de primavera. Todavía hacía frío. Y se lavó con agua fría. Hice como si no me diera cuenta. Vacié la bolsa de agua caliente. Luego me lavé cómodamente de la cara al cuello antes de ir a la cafetería. Por supuesto. Sebi y me siguieron. Pedí leche de soja, palitos de masa fritos y albóndigas de sopa. Ella pidió gachas de avena simples con guarniciones gratis. Ninguno de los dos habló. Incluso se sentó frente a mí a propósito. Estando en la misma clase y dormitorio. No me fui. Después de comer, caminamos de vuelta a clase. Uno frente al otro. Cerca del aula. Gritó detrás de mí, Mayos N. ¿Tienes algún problema conmigo? Me giré. Desconcertado, ¿qué quieres decir? Entonces, ¿por qué no me hablas ni te importa? Preguntó con seriedad. No supe qué expresión poner. ¿Quién te debía algo? Sea viene. Soy así por naturaleza. Además, no somos cercanos. Ya somos mayores. Centrémonos en nuestros estudios. Y entré a clase. En mi vida anterior. Me comporté como un adulador. Siempre que le faltaba algo. Sin decir ni una palabra. Se lo entregaría. Luego compraría más si fuera necesario. Incluso con 4 en el dormitorio. Los demás nunca tuvieron la oportunidad de brillar. Ella me elogió por ser generoso y amable. Y cooperativas. Las 3 chicas ingenuas. Con el cerebro lavado por la tutora. Pensamos que el silencio de Seabi N era señal de timidez. No sabíamos que estaba acumulando resentimiento en silencio. Esta vida. No quiero decirle ni una sola palabra. Pero al parecer, sigue siendo santurrona y retorcida. Estaba completamente enfermo. Durante el estudio matutino, solía usar tapones para los oídos para memorizar inglés. Estaba muy concentrado. De repente sentí unos golpes en mi escritorio. Levanté la vista. La profesora frunció el ceño, Miosina. Ven a la oficina conmigo. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Una vez allí, Seabi N también estaba presente. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. ¿Y ahora qué? Miosina. ¿No te dije que te llevaras bien con la nueva alumna y la cuidaras? Mira lo que has hecho. Me quedé atónito, profesor. ¿Qué hice? Sentado a mi lado, mi compañero de escritorio ignoraba a los demás. Se negaba a ayudar a quien lo necesitara. Y al parecer, según nuestro profesor, mi personaje era un desastre. Tienes que entenderlo.
Estudiar es importante. Pero ser una buena persona lo es aún más. Con tu actitud, ¿qué futuro podrías tener una vez que termines la escuela? La acusación era prácticamente personal. Aún así, habló en voz baja, consciente de que había otros profesores cerca. Le respondí con fuerza. Profesor, no terminé mi ensayo. ¿Cómo es que ignoro a la gente? ¿Por qué debo ayudar a todos los que tienen un problema? ¿Y qué hay de malo en mi comportamiento? Inmediatamente, los demás profesores de la oficina me miraron. La cara del tutor se puso pálida y sonrojada, testaruda e irrazonable. No puedo comunicarme contigo. Llamaremos a tus padres. Maestra. ¿Por qué no puedes hablar de esto primero? Incluso llamar a mis padres debería venir con una explicación. Alcé aún más la voz, haciendo imposible ignorarme. En ese momento, llegó el coordinador de grado. ¿Qué pasa? Le gané al tutor en hablar, profesor. En el aula dicen que ignoro a mis compañeros. Me niego a ayudarlos. Tengo mal carácter. Y que mis estudios son inútiles. Pero no he hecho nada malo. Y la tutora no me explica, solo quiere llamar a mis padres. Nos reiremos. ¿Es cierto? La coordinadora miró a la tutora con recelo. La maestra dudó. No sabía cómo responder. Entonces empezó a sollozar. Lo siento, profesor. He sido demasiado sensible. Es solo que últimamente Miocin parecía estar molesto conmigo cuando le pedí prestado un bolígrafo. Aunque tenía libros de sobra, no los prestaba. En el dormitorio. Ella me ignoró. E incluso cuando salíamos juntos, no hablaba. Pensé que quizá me menospreciaba porque mi familia es pobre. Lo cual me entristeció. Y la profesora se dio cuenta. Así que preguntó al respecto. La profesora de inmediato corrió a consolarla. Ella. No te preocupes. No es tu culpa. Siempre hay gente en la sociedad que valora la riqueza por encima de la bondad. Miocina. Mira lo que has hecho. Me quedé completamente atónito. En serio. Estos dos estaban locos. Ella Avin. ¿Competitiva? ¿Pregonando la pobreza de su familia al mundo? ¿Y luego esperando que todos la rodearan? ¿Y la tutora lo aceptó sin más? ¿Así que mi rol como compañera de pupitre implicaba complacer todos sus caprichos? Recordando mi vida pasada. Ser el chivo expiatorio solo empeoraba las cosas. La gente te odiaba, incluso cuando lo intentabas. Pura locura. Claramente después de haber cumplido mi IDESAI, el coordinador también presentía que algo no iba bien. Se aclaró la garganta y Wu rió. No puedes juzgar así a un estudiante. Pase lo que pase. Tienes que escuchar la versión de Miocin. Me aclaré la garganta y expliqué, maestro, no he vendido mi obsesión. Los bolígrafos eran nuevos. Nunca los había usado. Iba a devolverlos. Pero ella dijo que los quería. Así que se los vendí a precio completo. Luego los rechazó. ¿Qué tiene de malo? Además estoy agotada después de un día entero de estudio. Cuando vuelvo a la residencia, solo me lavo y duermo. No tengo tiempo para entretener a nadie. Y ni siquiera ha interactuado conmigo. ¿Y por qué soy un defecto? Y sobre salir juntos. Iba delante y no la vi. Ninguna regla del colegio dice que hay que caminar de espaldas saludando a todos. La cara de la profesora se sonrojó de ira. Miocin. Te dije que cuidaras mucho a Schiavin. Deberías haber sido más proactivo. Mira cómo estás ahora. Ni siquiera el coordinador lo soportó más. Wu se fue. Estás tomando partido. Creo que Miocin tampoco se equivoca. Basta. Es un asunto menor. Lo que importa ahora es estudiar y prepararse para el examen de admisión a la universidad. Todos. Regresen a clase. Con la decisión definitiva del coordinador.
La farsa finalmente terminó. Durante los siguientes días, ella y yo entramos en una fase de evasión mutua. Pedí que me cambiaran de asiento varias veces más. Pero la profesora se negó cada vez. Quería regañarme. Pero con la coordinadora en la oficina. Se contuvo. En clase. Aunque siempre me usaba como ejemplo aleccionador. Hablaba con su habitual sarcasmo. Tono pasivo-agresivo. Mis compañeros de piso y otros de clase me preguntaron en privado qué pasaba. Y no oculté nada. En esta vida. No iba a ser el chivo expiatorio de nadie. Ni a sufrir en silencio por los demás. Si algunos estudiantes desbordaban una compasión injustificada. Bajo la guía del tutor. Era asunto suyo. Decía todo lo que necesitaba decir. Creí que mi postura era clara. Seguramente no habría más sorpresas. Pero la tutora tenía un plan más ambicioso. Prepararse para la próxima reunión de padres. Era viernes. Y llegaron mis padres. Los volví a ver por primera vez. No pude evitar abrazarlos y llorar. Recordando cómo los perdí en mi vida anterior. No podía imaginar su dolor. Soy hijo único. Mis padres tenían un negocio modesto. Y vivían en una situación económica cómoda. Me han consentido desde pequeño. Y nunca he experimentado traición ni malicia. Siempre me han enseñado a no dejar nunca de hacer una buena acción, por pequeña que sea. Y nunca cometas un mal. Por pequeño que sea. Así es la vida. Cuando la maestra insistió en que cuidara de Schiavin, obedecí obedientemente. Esta vida. Olvídate de esas tonterías. Al ver mis lágrimas, mis padres entraron en pánico. Miasin. ¿Qué pasa? ¿Alguien te hizo bullying? No es nada, no es nada. Papá. Mamá, extraño mi casa. Oh. ¿Lloras porque extrañas tu casa a tu edad? ¿No te da vergüenza? Papá bromeó. Mamá, qué guay, dijo. Con el examen de admisión a la universidad a la vuelta de la esquina, necesitas cuidarte en la escuela. ¿Quizás deberías ir al trabajo? Bien. Acepté con entusiasmo. Si no hubiera tanto tiempo, cambiaría de escuela por completo. Volvería a las aulas. Comenzó la reunión de padres. Como siempre. Empezaron con las calificaciones. Quedé segundo en la clase y mis padres estaban contentos. Pero el tutor apenas me mencionó. En cambio elogió a Schiavin, que quedó en 10º lugar. Destacó cómo, a pesar de la pobreza de su familia, superó dificultades para alcanzar ese rango. Luego añadió su pulla habitual, a diferencia de algunos estudiantes que, aunque tienen un buen rendimiento académico, no tienen sentido de los demás. Estudiantes así no llegarán a nada en la sociedad. Miré a los padres de Schiavin. Gente común y corriente. Sonrojados de orgullo ante las palabras de la maestra. Mis padres y los demás estaban un poco confundidos, pero aplaudieron al ritmo de la maestra. Schiavin y sus padres saltaron y se quedaron de pie entre los escasos aplausos. Puse los ojos en blanco. Pensé en 2 palabras para ellos: idiotas. Supuse que la reunión de padres y maestros terminaría así, si el tutor no me llamaba por mi nombre. No iba a prestar atención. Con el examen de admisión a la universidad a solo unos meses. ¿A quién le importaba lo demás? Pero para mi sorpresa. Después de la reunión. Ella se quedó con mi familia y la de Schiavin. Luego dejó escapar un suspiro. Delante de todos. Le soltó una lluvia de acusaciones a mis padres. Los padres de Miasin. Tu hijo necesita una guía adecuada. No solo se niega a ayudar a sus compañeros, sino que incluso provoca el aislamiento de los demás. Esto es puro acoso escolar. Mis padres se quedaron atónitos. Me miraron. Luego al profesor. Claramente incrédulo, Wu se fue. ¿De qué hablas exactamente?, preguntó mi padre. El padre de Miasin. Esta es Schiavin.
Nuestra estudiante de intercambio, de una familia pobre, este semestre. También es compañera de escritorio y de dormitorio de tu hija. Originalmente tras haber cumplido mi sueño. Le pedí a tu hija que la cuidara mucho. Pero la ignoró e incluso difundió rumores sobre Schiavin. Ahora toda la clase tiene una opinión negativa de Schiavin. Tu hija. TSK, TSK. TSK. Te llamamos para que gestiones este asunto adecuadamente. Disculpa si es necesario. Además, no me había sentido tan bien desde que la miosina afectó el entorno de aprendizaje de Schiavin. Es necesaria una compensación. Al escuchar esto, mi papá se quedó completamente atónito. Se giró hacia mí. ¿Qué pasa? Ya me había quedado atónito cuando los tutores decían las cosas más raras. Pero lo más impactante fue que la familia de Schiavin actuó como si esto estuviera totalmente justificado. No lo podía entender. En mi vida anterior. Era la misma coerción moral. La misma autocomplacencia. En aquel entonces. El tutor me elogió delante de toda la clase. Dijo que no solo estudiaba bien, sino que también ayudaba y unía a mis compañeros. Luego también mantuvieron a mis padres, presionándolos para que patrocinaran a Schiavin. En ese momento acepté. Mi papá, aunque desconcertado, aceptó aportar una pequeña suma. Toda la vida. No iba a seguirle el juego. Parecía que a la profesora no le daba vergüenza apropiarse de lo que no le pertenecía. Ni siquiera quería discutir con esos idiotas. Simplemente se lo dije a mi papá. Papá. El supervisor de grado lo sabe. Vayamos directo a él, ignorando los intentos del tutor de detenernos. Llevé a mis padres con el supervisor de grado. Después de escuchar toda la historia, la expresión del supervisor era difícil de interpretar. Miosina. Ya sé de esto. Hablaré seriamente con tu profesor. Ya puedes volver a estudiar. Sí. Claro. No vine aquí a escuchar eso. Lo expliqué todo, maestra. De verdad que no entiendo por qué nuestra tutora siempre piensa que Simon está equivocado e insiste en ayudarla. No es la primera vez que me señala por esto. Está afectando gravemente mi entorno de aprendizaje. La supervisora. Pensando en mis notas. Me preguntaron, ¿qué quieres hacer? Profesor /A. Quiero cambiarme de clase y empezar una escuela de día. Solo entonces podré concentrarme en prepararme para el examen. Mis padres me presionaron aún más. Después de escuchar toda la historia. Ningún padre estaría contento de ver a su hijo tratado así. Al final, el supervisor estuvo de acuerdo. Me transfirieron de tercer grado a primer grado. Y se aprobó el arreglo de la escuela diurna. Pero el tutor, al oír esto, corrió de inmediato. Seguida por la familia de ABYN y el supervisor. ¿Por qué mi increíble estudiante se transfiere a la primera clase? Es la segunda mejor estudiante de nuestra clase. Le irá bien en el examen. Pero si se va, nuestro promedio de clase bajará. De repente, el tutor parecía ansioso. Pensé que solo le importaba obligar a los estudiantes a unirse, a ayudarse mutuamente y a practicar la filantropía. Esta fue la petición de mi genial. Considerando la situación, me parece razonable. El supervisor respondió con calma. Pero el tutor no estuvo de acuerdo. Supervisor. No he renunciado a educar a mi increíble hija. He invertido muchísimo esfuerzo. ¿Cómo es posible que la transfieran sin más? Todo mi esfuerzo sería en vano. Y el daño que le causó a ABYN ni siquiera se ha abordado. Hasta ahora, mi padre desconocía toda la historia. Al oír esto, explotó. Nos reímos. Te respetamos como profesor. Pero ¿cómo puedes distorsionar la verdad y etiquetar arbitrariamente a un alumno? ¿No te das cuenta de que una sola palabra descuidada puede arruinar a un niño? El tutor replicó, el padre de mi genial. ¿Cómo estoy distorsionando la verdad? Mi genial de verdad está acosando a un compañero. Nos reímos.
Cuida tus palabras. No saques conclusiones precipitadas. Si esto es acoso, es un asunto serio. Todos están aquí. Bueno, aclarémoslo. El supervisor intervino con severidad. Y así. Ambas familias. Junto con los dos profesores. Se sentaron juntos. Todos habíamos hablado. Solo que la familia de ABYN no lo había hecho. El supervisor se dirigió a ella directamente. Sí, ABYN. ¿Podrías explicarme qué quieres decir con acoso? Sí, ABYN parecía justa. Sé que mi familia es pobre. Mi impresionante mirada me mira desde arriba. La supervisora me pidió detalles. Ella empezó a enumerar. Cuando mi genialidad vio que me faltaba algo, nunca se ofreció a ayudar. Reprimiendo una sonrisa burlona. Dije. La misma profesora lo dijo, estás muy orgulloso y rechazó la ayuda de la escuela. Si me apresurara a ayudarte. ¿No te ofendería eso? Ella ABYN irguió los hombros. Exactamente. Soy pobre pero no débil de espíritu. No aceptaré caridad. No te preocupes. El supervisor insistió pacientemente. ¿Y entonces? Sí, ABYN finalmente reveló el punto. Aunque nunca me ayudaste, ¿por qué dijiste cosas delante de la clase que hicieron que todos se resistieran a ayudarme? La supervisora casi se confunde al seguir su lógica. Entonces. Sí, ABYN. ¿Quieres que tus compañeros te ayuden o no? Esa pregunta la dejó completamente desconcertada. Conocía sus pensamientos lo suficiente como para responderle con entusiasmo. Profesora. Creo que si ofrecemos algo voluntariamente. Ella lo aceptará. Pero si lo pide, tenemos que dárselo. ¿Verdad? En cuanto terminé. Explotó. ¿Qué dices? ¿Cómo es posible que sea esa clase de persona? Después de todo este alboroto. ¿Qué es exactamente este acoso del que insistes?, le respondí. Al ver que ABYN estaba a punto de estallar, la tutora intervino de inmediato. Miau, senador. ¿Cómo te atreves a hablar así? Como compañeros de clase. Deben ayudarse mutuamente. Si alguien necesita ayuda, deben ofrecerla proactivamente. Y cuando te piden ayuda, debes responder. ¿Qué hay de malo en eso? Sus padres también intervinieron. Nuestra familia puede ser pobre. Pero tenemos dignidad. Ella ABYN no anda tras tus cosas. Simplemente está molesta por tu actitud. Eres arrogante. El comportamiento despectivo es acoso. Mis padres no lo toleraron. ¿Dijo algo malo nuestra hija? Si te niegas, deja de usar magia. Dices que hiere tu orgullo. ¿Y aún así esperas que ella te dé? ¿Quién entiende lo que quieres? La discusión amenaza y se vuelve una espiral interminable. El coordinador de grado. Exasperado. Finalmente dije, basta. Cada uno tiene una perspectiva diferente. Este debate no tiene sentido. Nos miró. Ya acepté la petición de Miao, senador. En este punto Wu se fue. No te opongas. Ser compañeros de escritorio así no beneficia a nadie. Y recurrió a la familia de Xi ABYN. Sigo sin entender bien tu petición. ¿Podrías especificar qué es exactamente? Ella, el padre de ABYN. Con el pecho inflado de orgullo. Declarado. Tal como dijo Wu al irse. Miaosen debería disculparse con nuestras Xi ABYN y compensarnos por la angustia emocional. Mi padre se rió incrédulo, una disculpa y una compensación. ¿Y ahora también el acoso? Bien. ¿Por qué no llamamos a la policía? Se estremecieron un momento, no hay necesidad. Son solo niños, podemos solucionar esto nosotros mismos. Mi padre los ignoró y sacó su teléfono. El coordinador tuvo que intervenir para mediar. Entonces el tutor señaló a mi familia con autoridad y regañón. El carácter de Miaosen ya era bastante malo.
Pero ahora veo que es algo de familia. Como padres. No solo deben enfocarse en ganar dinero, necesitan cultivarse y darle un buen ejemplo a su hijo. El coordinador no pudo contenerse y Wu se fue. ¿Entiendes lo que dices? Discúlpate con la familia de Miaosen de inmediato. La profesora del aula. Siguiente. Insistió en que no tenía culpa. Intercambié una mirada con mis padres. Prueba fehaciente. Esta profesora no solo tenía prejuicios contra la riqueza, sino que estaba trastornada. Con razón insistió en que me convirtiera en el chivo expiatorio de Xia Byn, viendo a la maestra tan santurrona. Se me ocurrió una idea, maestra. Tienes razón. Nuestra familia es de baja conciencia. Y la tuya es superior. ¿Por qué no le brindas personalmente cariño a la familia de Xia Byn? Todos estarán felices. Además, como tutor, eres el principal responsable cuando los alumnos tienen problemas. Así que la disculpa y la compensación deberían venir de ti. Exactamente. ¿Cómo pude ser tan insensato? Incluso durante vidas enteras. Esta persona solo sabía cómo manipularnos. Nunca nos daba nada a cambio. La profesora se puso rígida. Ella, Byn, no necesita apoyo escolar. Solo les pedí ayuda porque la respeto. Pero al ver que los padres de Xiaobin no podían convencernos, y al escuchar mis palabras, su atención se centró inmediatamente en la maestra. Wulef. Muchas gracias. Se nota lo mucho que te importas, Xiaobin. Nos tranquiliza. Ella, Byn. En el futuro. Dile a Wulef que tendrás dificultades. Ella, Abin, se mantuvo terca. Pero su mirada se dirigió a papá, el tutor. Mamá, yo puedo luchar por lo que quiero. No necesito caridad. Al escuchar esas palabras idénticas a las que había dicho en su vida anterior, no pude evitar sonreír con sorna. Tenía curiosidad por ver cómo negociaría con la tutora esta vez. Después de eso, todo me fue bien. Una vez que me cambié a la clase 1, el tutor actual era mucho más competente que Wulef. Estaba totalmente dedicado a crear un excelente ambiente de aprendizaje. Nunca causó problemas. El ambiente de clase se centró intensamente en los estudios. Y mis calificaciones mejoraron en consecuencia. En el examen final de prueba, obtuve el primer puesto en toda la escuela. Cuando Wulef escuchó esto, al parecer perdió completamente la credibilidad. Se había quejado con el coordinador de grado el año pasado. Afirmó ser su estudiante y exigió que regresara a la clase 3. Dado que el coordinador había tomado una decisión sobre nosotros, ya no toleraba a Wulef. Ahora, dijo abiertamente que si no quería enseñar bien, la reemplazarían. Wulef finalmente se tranquilizó. También cambié a viajar diariamente, evitando por completo la vida en la residencia. Con mis padres cuidándome. Me sentí mejor e incluso subí un poco de peso. De vez en cuando, tras cumplir mi ansachem, veía que mis antiguos compañeros de piso no estaban bien. Un día, después de comer, charlamos un rato. ¡Qué pecado! Aún así te acabo. No vivir en la residencia es un lujo. Nuestras casas están lejos. Viajar no es cómodo. A mí tampoco. Me preguntaba por qué. Se supone que la vida en la residencia facilita el estudio. ¿No es mejor? Sus expresiones se complicaron. Casi sin palabras. Por fin entendemos por qué ignoraste a Xiaobin entonces. Nos advertiste. Pero no escuchamos. Lo siento. ¿Qué pasó? Pensé. Parecía que estaba concentrada en Wulef la última vez. ¿Por qué estamos sufriendo tanto ahora? Continuaron cuando la tutora nos dijo que la cuidáramos. De verdad lo intentamos. Pero nos usó sin agradecimiento. Sobre todo después de que se supiera tu situación. Estábamos desanimados y apenas interactuábamos con ella. Aún así, seguía exigiendo cosas. Si nos negábamos, ella dijo que la menospreciábamos. Y luego la tutora nos obligó a disculparnos. Maldición. La ironía.
Gulev había vuelto a usar su propio boomerang contra los demás. Pensando en el desenlace de mi vida pasada. No pude evitar dar consejos, si es demasiado. Haz como yo, cámbiate de clase o de residencia. El examen de admisión a la universidad importa más. Asintieron pensativamente pensativo. Claramente considerándolo seriamente. Después de eso, me enteré de que en la clase 3 hubo un incidente grave. Más de la mitad de los alumnos presentaron una petición a la directora. Exigieron el reemplazo de la tutora. Alegaron que estaba incitando a los alumnos a ayudar a los pobres. Interrumpiendo gravemente los estudios de todos. Con el examen de admisión a la universidad a la vuelta de la esquina, el director actuó de inmediato. Se llevaron a Gulev y le ordenaron que se quedara en casa un rato. Cuando se emitió el aviso, Gulev lloró y gritó en la oficina hasta que los guardias de seguridad la sacaron a la fuerza. Mis dos excompañeras de piso finalmente lograron cambiarse de dormitorio. En cuanto a Sievyan, finalmente empezó a sentirse realmente aislada por sus compañeros, aunque no sufría acoso. ¿Quién tenía tiempo para eso? De alguna manera, Gulev y Sievyan terminaron juntos constantemente. Supuestamente Gulev se quedaba en casa. Pero con la excusa de cuidar a Sievyan. Ella seguía apareciendo en la escuela, cada pocos días. El director. Verificando que no causara problemas. Le dije al supervisor de grado que la vigilara y se asegurara de que los estudiantes no se vieran afectados. Y así. Vi a Gulev actuar como en mi vida anterior. Apresurarse a entregarle cosas a Sievyan. Sermonearla para que estudiara mucho. Y asegurarse de que todos los estudiantes mal portados pareciéramos inferiores en comparación. Mirando la cara rígida de Sievyan, pensé, bueno. A ver quién termina humillado primero. Después de eso. No tuve tiempo para ver cómo se desarrollaba el drama. El examen de admisión a la universidad era la máxima prioridad. Aún así. El primer día que entré al aula de exámenes. Me encontré con Sievyan y Gulev. Gulev le estaba descargando un montón de cosas a Sievyan. Charlaba sin parar. Los padres de Sievyan estaban a su lado como si fueran extraños. No tenía intención de acercarme, pero me bloquearon la entrada. Al pasar, me vieron. Gulev inmediatamente puso cara de suficiencia. Miosina. ¿Y qué si quedas primero en los exámenes de prueba para la calificación? Las calificaciones son solo una parte de la vida. Lo que realmente importa es el carácter. Alguien como tú. Frío y poco querido por sus compañeros. Nunca triunfará. Luego se puso a elogiar a Sievyan. Pero nuestro Sievyan es excelente afrontando la adversidad. Luchando incluso en la pobreza. Esa es la actitud de alguien verdaderamente positivo en la vida. Sievyan hinchó el pecho. Jugando con orgullo. Levanté una ceja. Les dirigí una mirada superficial. Gulev. La calificación de Sievyan en el examen de prueba fue de prueba. Calificación 100. ¿Verdad? Eso debería cubrir una universidad de tercer nivel. ¿No debería? ¿Te encargarás de la matrícula entonces? Ignorando la mirada sombría de Gulev y la expresión humillada de Sievyan, entré tranquilamente a la sala de exámenes. Después de 3 días tensos. Dormí como un padre al llegar a casa. Cuando salieron los resultados no fue ninguna sorpresa, no solo fui el primero de la escuela, sino el mejor de toda la provincia. Mi casa estuvo llena de vida durante días. Durante las solicitudes para la universidad, elegí Tinsua. No tuve oportunidad en esta vida. ¿Valió la pena? ¿El único arrepentimiento? Sievyan. Que había actuado mal en el pasado. No podía vengarme de él. Justo cuando pensaba que nunca volveríamos a cruzar. Unos días antes de la matrícula universitaria, mi papá dijo que alguien me buscaba. ¿Quién? Sievyan. De tu anterior tercer año de secundaria. ¿Qué demonios? ¿Qué hacía esa loca aquí? Papá. No la veo. Esta persona está loca. Y más te vale tener cuidado.
Papá se rió. Efectivamente. El problema llegó cuando llamaron del hospital. Mi mamá y yo casi nos desmayamos del susto. Corrimos allí presas del pánico. Mientras mi papá se reía de nosotros por nuestra reacción exagerada. Vi su brazo vendado y rompí a llorar. Papá. ¿Te duele? Un poco. Sí. Madre mía. Solo es un rasguño. ¿Por qué asustar a Miosin? ¿Qué pasó? Mi madre se quejó. Lo que lamento es no haber escuchado a Miosin en ese entonces. Siebyan estaba completamente loca y me atacó con un cuchillo. Gritando que era culpa nuestra por no ayudarla. Esta persona está loca. ¿Dónde está? Mi mamá se enfureció. Tenía curiosidad por saber qué tipo de persona atacaba a mi familia. Papá continuó. La pateé y se desmayó. Luego llamé a la policía. Más tarde. Cuando la policía vino a tomar declaración. Finalmente nos relajamos. El ataque de Siebyan fue intencional. Y mi padre actuó en defensa propia. Quería que la encerraran de por vida. Pero las siguientes palabras de la policía nos impactaron. Resultó que mi padre no fue la primera víctima a la que Siebyan había atacado primero. Gulev. Menos afortunado. Permaneció inconsciente en la UCI. Me dio un sudor frío al oír la noticia. Mamá maldijo. Ese Gulev no era precisamente virtuoso. Pero aún así. Ayudando a esa Siebyan. Y ahora se vuelve completamente loca. Mezclando así el bien y el mal. Adiviné lo que había pasado. Una repetición del caos de mi vida pasada. Lo que siguió confirmó mis sospechas. La policía me pidió ayuda. Siebyan exigió verme o no le harían declaración. Tenía curiosidad por su conexión con Gulev. Fui. Crucé los barrotes de hierro. Pregunté directamente. Habla. ¿Por qué quieres verme? Siebyan me miró fijamente. Con los ojos muy abiertos. ¿Por qué sigues vivo? Deberías haber muerto tú. Parpadeé. ¿Estaba loca? ¿Estás loco? Siebyan. ¿No te das cuenta de a quién lastimaste? Gulev sigue en el hospital y mi padre también. Ella se rió histéricamente. Vaya. Gulev se lo merece. Si no fuera por ella, me habrías traído regalos en la prepa. Tus cosas eran nuevas, bonitas y le gustaban. Era tacaña. Pretenciosa. Me daba migajas y esperaba mi constante gratitud. Si no fuera por ella, no me habría sentido tan aislado de todos. Casi no sobrevivía en clase. Mis calificaciones bajaron. Y por eso solo pude entrar a una universidad de tercer nivel. La matrícula universitaria es carísima. Mi familia no podía permitírselo. Y ella se negó a ayudar. ¿Para qué molestarse entonces? Es tan entrometida. Fingiendo ser amable, merece morir. Murmuró para sí misma. Sus divagaciones me hielan los huesos. ¿Siebyan también había renacido? De repente se lanzó hacia adelante. Extendiendo la mano a través de los barrotes de hierro. Miosina. Eres tú. Renaciste hace mucho tiempo. ¿Así que todo esto es lo que haces? Casi me parto de la risa. ¿Cómo iba a admitirlo? Estás loco. Dije enfadado. Luego me alejé. Ignorando sus gritos detrás de mí. Más tarde. La policía informó que Siebyan se había vuelto completamente loco en prisión. Profesor. Lo siento. Estoy aquí para estudiar. Con el examen de admisión a la universidad a la vuelta de la esquina, no tengo tiempo para preocuparme por nadie más. Déjenme cambiar de asiento. Quien quiera puede tomar mi lugar. Pero el asunto de afuera no terminó solo porque Siebyan entró. Cuando atacó a alguien. Ella aún era menor de 18 años, legalmente menor de edad. Tanto mi padre como la familia de Roulette tenían derecho a una indemnización.
Y sus padres tuvieron que asumir la responsabilidad. Por parte de mi padre. No fue muy grave. Pero no pude tragarme la indignidad. Aunque los padres de Sievian se arrodillaran ante nosotros, seguiríamos reclamando lo que nos corresponde. En cuanto a la ruleta. Era aún más urgente que ahora necesitara cubrir sus gastos médicos diarios. Y ella misma no tenía mucho. La familia de Roulette tampoco era precisamente generosa. Mientras tanto, los padres de Sievian no podían proporcionarle nada. Cada día un día pesado. Era un ir y venir. Gritos y alboroto. Nada de eso me preocupaba. Cuando los alumnos de último año de nuestro curso organizaron las donaciones, aportaron unos 100 yuanes simbólicos. Mis padres pensaron que estaba siendo mezquino, pero si supieran que en mi vida anterior, su hija había sido manipulada por esta chica hasta el punto de casi perder la vida. No habrían escatimado ni un céntimo. Aunque el incidente de Sievian ya había terminado, causó un gran revuelo en Internet. Un reportero me contactó, Miosin. Como eras compañero de escritorio y de habitación de Sievian, ¿qué consejo les darías a tus compañeros sobre lo que le pasó? Lo pensé detenidamente y respondí con solo 12 palabras. Deja atrás el complejo de héroe. Respeta el destino de los demás. Mi amigo de la infancia decidió renunciar al examen de admisión a la universidad por la belleza del campus. Intenté persuadirlo, instándolo a que abandonara su camino descarriado. La belleza del campus. Sin embargo, sentí que mi amiga de la infancia no la quería lo suficiente. Después de graduarse, se fue con su familia a estudiar al extranjero. Y nunca más supe de ella. Años después, el día que mi amiga de la infancia y yo nos casábamos, ella apareció con 2 hijos, afirmando que eran suyos. En ese momento mi amigo de la infancia me empujó desde el último piso del edificio. Todo para hacerle espacio y estar con la mujer que amaba. Pero yo renací. Cuando abrí los ojos. Dylan. Mi amigo de la infancia estaba sentado a mi lado, enviando mensajes de texto con una dulce sonrisa. Cuando me vio incorporarme, se giró y me miró con aire misterioso, bajando la voz. Leora, ya lo he decidido. Voy a renunciar al examen de admisión a la universidad por Lilith. A veces, la vida tiene que ser un amor loco. ¿Verdad? Bajé la cabeza. Eso es genial. Te deseo lo mejor. Dylan estaba atónito. ¿No vas a intentar disuadirme? ¿Qué más se puede decir? Sonreí levemente. Eres adulta. Puedes tomar tus propias decisiones. Estoy seguro de que encontrarás la felicidad. Buena suerte. Sonó el timbre de clase. Y Dylan tuvo que darse la vuelta para prestar atención. Solté un suspiro silencioso. Mi mente divagaba hacia mi vida anterior. En mi vida anterior, Dylan me había dicho lo mismo. Pero recuerdo sus excelentes notas y su sueño de entrar a la mejor universidad. Y también recuerdo cuánto se había sacrificado su familia por él. En aquel entonces casi me agotaba intentando persuadirlo. Incluso sugirió que se lo contáramos a sus padres. Antes de rendirse a regañadientes. Después de que Dylan hiciera el examen de admisión. Lilith. La belleza de la escuela. Le dijo que no la amaba lo suficiente. Porque ni siquiera le cedió el examen. Con esta excusa ella cortó lazos con él y se fue a estudiar al extranjero con su familia. Dejando que Dylan me culpara de todo. Pero alguna vez se detuvo a pensar cuánto amor podría tener una persona que te exige renunciar a tu futuro para demostrarte tu amor. Dylan y yo terminamos en la misma universidad. En nuestro 3er año. Confirmamos nuestra relación. Después de graduarme, empecé a trabajar. Y continuó sus estudios de posgrado. Bajo la presión de nuestras familias, nos comprometimos. Pero el día de nuestra boda, descubrí que Dylan se había reunido en secreto con Lilith, quien había regresado del extranjero. Lilith incluso afirmó que los 2 hijos que estaba criando eran de Dylan. En ese momento me di cuenta de que esos 2 ya habían cruzado la línea hacía mucho tiempo.
Lo que fue aún más sorprendente fue que Dylan realmente creía que los niños eran suyos. En un ataque de emoción, Dylan canceló la boda y... En nuestra suite nupcial. Exigió el divorcio. Me echó la culpa de todo. Afirmando que si no hubiera intervenido, él habría vivido feliz con su amor verdadero, criando a sus hijos. En medio de la discusión, Dylan me empujó desde el piso 24. Observándome fríamente mientras caía. Después de mi muerte inventó mentiras sobre que yo exigía propiedades caras y lo maltrataba, lo que manchó mi reputación. Incluso después de mi muerte no pude encontrar la paz. Bien. Ya que todo fue culpa mía. Veamos cómo se desarrollan las cosas esta vez sin mi intervención. ¿Tú y tu amor florecerán de verdad? Para mi sorpresa. Sin que yo me interpusiera esta vez. Dylan empezó a dudar. Durante toda la lección. Me seguía enviando notas, pero ninguna recibía respuesta. Las notas reflejaban su conflicto interno, quería buscar el amor, pero le aterraba fracasar en el intento. Durante un descanso fui a rellenar mi botella de agua y, de regreso a clase. Oí por casualidad a Dylan y Lilith hablando en la escalera. Dylan. ¿De verdad renunciarás al examen por mí? Dices que me quieres. ¿Pero ni siquiera puedes demostrarlo? Lilith. Con su habitual actitud de belleza escolar. De pie frente a Dylan. Quien la miraba con tierno cariño. Como si sus palabras no fueran más que las de una niña malcriada haciendo un berrinche. Lilith. Sabes que tengo muy buenas notas. Renunciar a eso sería un desperdicio. Pero piénsalo, podría ganar una gran beca si entro en una universidad prestigiosa. Y podría usarlo para comprarte bolsos. ¿Qué te parece? Parecía que hasta Dylan entendía que era una pérdida. Pero seguía intentando excusarse. No pude evitar burlarme por dentro. Esto solo demostraba lo tonta que fui en mi vida pasada. Pensando que él renunciaría a su futuro por amor. Mientras tanto, yo, tontamente intervine. No necesito que me compres nada. Lilith espetó. Si no puedes hacer eso. Pues olvídalo. Piensa que lo de ser mi novio nunca va a pasar. Cada uno toma su camino. Y no vuelvas a buscarme. Dicho esto, Lilith se dio la vuelta y se alejó. Dylan corrió tras ella inmediatamente. Esperé a que estuvieran lo suficientemente lejos antes de seguirlos. Desde ese día. Nunca volví a ver a Lilith y Dylan juntos. Dylan. Sentado frente a mí. Estaba visiblemente agitado. Pero no tenía nada que ver conmigo. Tenía que concentrarme en mi propia vida. Y aún me quedaba mucho por aprender. En mi vida pasada, trabajé justo después de graduarme para apoyar a Dylan en sus estudios de posgrado y doctorado. Para que pudiera concentrarse en sus estudios. Lo sacrifiqué todo, hasta llenar mi suspiro. Solo para terminar siendo traicionado. Esta vez, estaba decidido a centrarme en mí mismo. Dylan se dedicó a sacar a relucir sus problemas con Lilith varias veces. Pero lo callé hablando de estudiar. Entonces dejó escapar un suspiro. Oí rumores de que Lilith estaba de fiesta y que la habían visto en la parte trasera de una motocicleta con alguien de fuera de la escuela. El rostro de Dylan se ensombreció. Y se marchó furioso. Leora. ¿Crees que este genio académico va a luchar por su mujer?, susurró mi compañera de escritorio, chismosa. Le acerqué mi examen. ¿Ya memorizaste tus fórmulas? ¿Cuántas veces te he repasado el teorema del momento? ¿Por qué sigues cometiendo errores en tu composición de inglés? Esta es una pregunta fácil de corregir. Tras un gemido agonizante de mi compañero de escritorio, el tema se desvió de Dylan. Como mi compañero de escritorio había predicho. Dylan efectivamente se marchó furioso para confrontar a Lilith. Más tarde oí por otros que Dylan encontró a Lilith y... delante de la gente de afuera. La besé apasionadamente hasta saciar mi obsesión. Declarando que cumpliría su promesa. El forastero. Al ver a su novia besada por Dylan, inmediatamente peleó con él. Solo se detuvieron cuando Lilith se inquietó y llamaron a la policía.
Mientras todos discutían lo que Dylan le había prometido, guardé en silencio mi trabajo de ciencias terminado. Bien, me dirijo a Ciencias de la Tierra. 289 puntos, una buena puntuación. Estaba concentrado en mejorar mis calificaciones cuando alguien me dijo que alguien me buscaba. En la puerta del aula, vi a Lilith parada allí. Me miró de arriba a abajo antes de burlarse. «Patán». Me preguntaba quién era. «¿Así que solo eres vecino de Dylan?» Nunca había interactuado con Lilith. Pero me di cuenta de que no estaba allí para ser amable. No conozco bien a Dylan. Y no tenemos ninguna relación privada. Si tienes algo que decirle, adelante. No me interesa que tengas algo con él. Me di la vuelta y me alejé sin expresión alguna. Y después. Mi compañero de escritorio me dijo que fui la primera persona en avergonzar a Lilith de esa manera. Parecía particularmente molesta. ¿Y qué? ¿Qué me importa? Cuando Dylan se enteró, me reprochó un poco haber dejado mal a Lilith. Y me pidió disculpas. Le respondí bruscamente. Tras varios intentos, añadirlo cumplió mi obsesión. Dylan se dio cuenta de que Lilith solo intentaba causarme problemas. Así que dejó de mencionarlo. En cuanto a Dylan, ¿quién había conquistado el corazón de Lilith? Perdió todo interés en las clases. Todavía. Delante de la clase. Siguió fingiendo que todo estaba bien. Después de clase. Me encontró de nuevo inmediatamente. Leora. Ya me decidí. No voy a presentarme al examen de admisión a la universidad este año. De verdad que no puedo extrañar a Lilith. Dylan me miró con seriedad. Su expresión era firme. No necesitas intentar convencerme de lo contrario. Es mi decisión. Y solo quiero que me ayudes a mantenerlo en secreto por un tiempo. Metí la mano en mi bolso y luego la retiré. No tienes que contarme nada del examen. Siempre y cuando tus padres estén de acuerdo. Está bien. Dije. Por eso te pido ayuda, espetó Dylan, cada vez más frustrado. Solo quieren que estudie. Definitivamente no van a estar de acuerdo. Planeo decírselo después de que salgan los resultados del examen. Ya te lo dije. No tienes que explicármelo. Lo miré. Haré como si no hubiera oído nada. Deberías hablar con tus padres. Comunícate con ellos. No puedo ocultarles algo así. Dylan frunció el ceño. Y volví a agitar la mano. Ve a hablar con tus padres. Necesito concentrarme en mis estudios. Leora. ¿Qué te pasó? Te has vuelto tan indiferente. Ya casi no te reconozco. Dylan me miró con decepción antes de darse la vuelta y regresar a su asiento. No pude evitar reírme. Para alguien que ya murió una vez, ser indiferente a ti ya es bastante decente. Si el asesinato no fuera ilegal, haría que Dylan pagara con sangre sus deudas. Bajé la cabeza y revolví mi bate. Una vez que confirmé que mi teléfono había grabado la conversación, finalmente me relajé. En el último mes de intensa revisión, Dylan se dejó llevar por completo. Pasaba tiempo con Lilith observando las estrellas y la luna en lugar de repasar sus materiales. Mientras tanto, me fue bien en los exámenes de práctica. Me sentía seguro al presentarme al examen de admisión real. Por fin llegó el examen de 2 días. Y cuando terminó, mis padres me llevaron a celebrar. Cuando regresamos, los resultados estaban listos. Pero la decisión de Dylan de no presentarse al examen ya no podía seguir siendo un secreto. Dylan. Te proveemos. Te damos todo lo que deseas. ¿Y así es como apruebas? Sin presentar el examen de admisión. ¿Para qué tantos años de escuela? ¿Para qué estamos tu madre y yo? ¡Qué descaro! Tomando decisiones así. ¿A quién se lo contaste? ¿Pensaste siquiera en cómo nos afectaría a su madre y a mí? Mis padres aún celebraban mi 726 cuando oímos gritos en la casa de al lado. Al oír las últimas palabras del padre de Dylan, mi madre me dio un suave codazo.
Leora. ¿Sabes por qué Dylan está siendo tan imprudente? Ni siquiera se presenta al examen de admisión a la universidad. Seguro que lo sabías, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, llamaron fuerte a la puerta. Mi padre abrió la puerta y encontró a los padres de Dylan allí de pie. Curiosos. Detrás de ellos estaba Dylan. Silencio. Leora. La madre de Dylan gritó, empujando a mi padre para abalanzarse sobre mí. Pero mi madre intervino rápidamente para detenerla. ¿Qué crees que estás haciendo? Aléjate de mi hija. Mi padre intervino. Apartó a la madre de Dylan mientras él y mi madre se posicionaban, protectoramente frente a mí. La madre de Dylan. Despeinado y con los ojos inyectados en sangre. Me señaló con los dientes apretados. Nuestro hijo Dylan dijo que su hija, Leora, siempre supo que no quería presentarse al examen. Dijo que iba a hablar con nosotros al respecto. Pero nunca nos dijo ni una palabra. Si tan solo nos lo hubiera dicho. Podríamos haber detenido a Dylan. ¿Tanto talento tiene Dylan? Podría haber sido el máximo goleador. Pero tu hija, Leora, no quería que él se robara el protagonismo. ¿Oh sí? ¿Cómo podía una jovencita ser tan cruel? No hables así. O sal de mi casa. Mi madre estaba furiosa. Su pecho subía y bajaba de ira. No importa si tu hijo lo sabía. Deberías haber hablado con tu propio hijo. No venir aquí a gritarnos. Si no quería hacer el examen. ¿Cómo es culpa nuestra? Menuda broma. Se comporta como una cucaracha en un trono. Mis padres intercambiaron palabras duras con los padres de Dylan. Mientras Dylan mantenía la cabeza gacha sin mirarme. Parece que la debilidad y la falta de responsabilidad de Dylan no han cambiado. Sabía que Dylan era así y no quería presentar el examen. De repente hablé. Y la habitación se quedó en silencio por un momento. Pequeño. El rostro de la madre de Dylan se retorció de rabia. Pero la interrumpieron cuando saqué mi teléfono. Lo grabé todo. Dije. Reproduciendo la conversación en voz alta. Dylan. ¿Vas a jurar que todo lo que dijiste es verdad? Si alguien miente. Ojalá nunca entren a la universidad de sus sueños. ¿Eres lo suficientemente valiente para maldecir? El rostro de Dylan palideció mientras se encogía. Movía los labios, pero no salían palabras. Dylan. ¿Quién es Lilith? La madre de Dylan lo miró fijamente. Atónita. Dylan jamás podría admitirlo. Sabía lo altas que eran las expectativas de sus padres. Tan solo escuchar una versión de la historia había sido suficiente para romper años de buena vecindad. Irrumpieron en mi casa. Exigiendo respuestas. Si sus padres supieran que el verdadero Riz y Dylan no se presentaba al examen por una chica, jamás dejarían que Lilith se librara. ¿Sabes la verdad ahora? Fuera. No quiero volver a verte. El rostro de mi padre era severo. ¿Y los padres de Dylan? Al darse cuenta de que habían perdido, no tuvieron más remedio que irse. Esa noche. Mis padres seguían furiosos, desahogándose por la familia de Dylan. No fue hasta que conocí a Dylan y a una universidad a la que quería postularme que su ira se convirtió en alegría. Discutieron alegremente qué tipo de banquete de despedida debería ofrecer. Mientras tanto, la casa de la familia de Dylan, al otro lado de la calle, permaneció iluminada toda la noche. Mi habitación estaba justo al lado de la suya. Así que podía oír todo con claridad. Después de darme cuenta de que Dylan no iría a la universidad este año. Sus padres finalmente se dieron cuenta de la realidad de la situación. Intentaron convencerlo de que repitiera el curso. Pero Dylan se negó rotundamente. Incluso lavándoles el cerebro, hablaban de lo malo que era el sistema educativo nacional. Para cuando dejé de escuchar, estaba tan cansado que me tapé los oídos y me quedé dormido. Al día siguiente salí con mis amigos. Al volver a casa, noté que mis padres no parecían muy felices. Solo me enteré cuando me dijeron que la familia de Dylan
Bajo su persuasión. Estaba empezando a dudar e incluso había considerado seriamente enviarlo al extranjero a estudiar. Pero estudiar en el extranjero era costoso. Y después de todos los años que habían pasado pagando la educación de Dylan contratando a los mejores tutores para la preparatoria, a su familia le quedaba muy poco. Los padres de Dylan también estaban muy orgullosos y no querían que nadie supiera que Dylan se iba al extranjero porque no había presentado el examen de admisión a la universidad. Después de pensarlo, decidieron pedirle dinero prestado a mi familia. Mis padres se mantuvieron firmes. Se negaron a dar su consentimiento. Tras varios intentos fallidos, los padres de Dylan se marcharon furiosos, murmurando sobre lo despiadados que éramos y cómo el karma nos alcanzaría. Mientras arrastraban unas bolsas de fruta podrida que habían comprado en el mercado del barrio. Bueno. No sé quién se ha vuelto loco. Justo ayer le gritaban a nuestra hija. ¿Y ahora quieren pedir dinero prestado? No me da ninguna vergüenza. Mi mamá habló alto a propósito. Se aseguró de gritar hacia la ventana abierta. Pronto oímos un fuerte estruendo de los vecinos de al lado. Intercambié una mirada con mi mamá. Y ambas no pudimos evitar reír. Gracias a mis excelentes calificaciones, logré el mejor puntaje en los exámenes de admisión a la universidad de la ciudad. Obtuve becas escolares y municipales. No desperdicié todo el verano. Me mantuve ocupado con los exámenes de certificación y las tutorías. Después de todo, ser el máximo anotador tenía mucho valor. Y las tutorías individuales no solo eran fáciles, sino también rentables. En cuanto a Dylan, no lo había visto en todo ese verano. Hasta septiembre, cuando mis padres me enviaron a la universidad. Después de un comienzo de curso ajetreado y agitado, me encontré por casualidad con una publicación de Dylan en redes sociales. Dylan se había ido al extranjero. Con Lilith. Las dos iban tomadas de la mano. De pie orgullosas bajo el cartel de Estados Unidos. Su entusiasmo juvenil se reflejaba en sus rostros. No tenía ni idea de cómo Dylan había logrado convencer a Lilith y a sus padres. Pero su objetivo estaba claramente cumplido. Estaban juntos. Volando alto como pareja. Por supuesto. No sabía que los padres de Dylan habían vendido su casa para financiar sus estudios en el extranjero. Solo me enteré por mi madre. ¿Quién iba a decir que la familia de Dylan estaba desesperada por vender la casa? Era una propiedad decente. Y como la familia de Dylan tenía prisa, buscó a un conocido para que la comprara. Luego nos lo transfirieron. Para cuando regresen el 1 de octubre, la casa estará terminada con las renovaciones. Usamos materiales seguros. Así que cuando te cases tendrás tu propia casita. Tu papá y yo nos sentiremos más tranquilos. Sentí un calorcito en el corazón al escuchar a mi mamá calcular felizmente por teléfono. No quiero casarme. Solo voy a ser una niña de mamá que visita a mamá y papá todos los días para comer y beber. Estoy feliz viviendo una vida mimada. Me reí con mi mamá y colgué. Me estiré mientras finalmente dejaba atrás a Dylan en mis pensamientos. En mi segundo año, aprovechando mi renacimiento, fundé una empresa de medios con algunos amigos fuera de la escuela. Me convertí en una de las primeras personas en probar las ventas por streaming en vivo. Al principio era agotador compaginar estudios y trabajo. Pero la apretada agenda también me hizo sentir realizada. Durante las vacaciones de verano. Sí. Regresé a casa y asistí a una reunión de exalumnos. Los cambios en los últimos 2 años fueron realmente enormes. Y muchos de mis compañeros me felicitaron por lo mucho que había mejorado mi apariencia. Después de unas cuantas rondas de copas, volví a oír el nombre de Dylan. El genio académico que una vez tuvimos en nuestra clase. Podría decirse que lo dejó todo por su amor. ¿Y cuál fue el resultado? Uno de mis compañeros de clase, que solía tener problemas con Dylan, se rió entre dientes. No hizo el examen de admisión a la universidad y se fue al extranjero. Sin dinero en el bolsillo. Todavía se atreve a fingir que es rico. ¿Y Lilith, qué clase de persona es?
A su familia no le falta dinero. Lleva un brazalete que vale miles de dólares. Dylan, ancho por un lado bajo. Por otro lado, trabaja mientras estudia. Y todo el dinero más su beca va para Lilith. Oí que debe decenas de miles de dólares. Cuando íbamos a la escuela, Dylan y yo discutíamos todo el tiempo. La última vez. Incluso me pidió dinero en Kukuoye. Oí que no pudo seguir estudiando en el extranjero. Así que regresó al país. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo lleva allí? 3. 6 meses. Por cierto. Leora. ¿No vivían al lado? ¿Lo han visto? Negué con la cabeza. La casa de su familia se vendió hace mucho tiempo. No hemos estado en contacto. Así que no estoy seguro. Los compañeros suspiraron. Luego rápidamente empezaron a contar más chismes. Incluyendo que Lilith había engañado a Dylan. Estaban organizando una fiesta. Y Dylan se enteró. Dylan y Lilith tuvieron una gran pelea. Lo que incluso involucró a la policía. Etcétera. Estaba ocupado charlando con mi compañero de escritorio sobre las cosas divertidas de la universidad. No les interesaban en absoluto los detalles de Dylan. Pero parecía que incluso sin mi intervención, su amor no floreció precisamente. ¡Qué interesante! Después de la reunión. Al llegar a casa. Enseguida vi unos cuantos pares de zapatos afuera de la puerta. Antes de que pudiera decir nada, oí que alguien me llamaba. Leora. ¿Has vuelto? Estás aún más guapa. Apenas te reconozco. Era la mamá de Dylan. Detrás de ella. Mi mamá puso los ojos en blanco y señaló su teléfono. Solo entonces me di cuenta de que hacía 10 minutos me había dicho que no viniera, sino que fuera directo a casa del vecino. Al mirar más de cerca. No solo vi a la madre de Dylan, sino también a toda su familia. Incluido el propio Dylan. ¿A quién no había visto en siglos? Dylan se había oscurecido mucho. Y le había crecido el pelo. Parecía muy diferente. Ya no era el joven orgulloso que una vez conocí. En cambio, había una agudeza en su mirada. Nos miramos. Luego, ambos apartaron la vista. Me vieron allí de pie. Mi mamá se aclaró la garganta. Te lo dije. Mi hija está muy ocupada ahora mismo. Y no tiene tiempo. Así que mejor dejarlo pasar. Ay. ¿Cómo podemos dejarlo pasar? La mamá de Dylan lo jaló rápidamente. Pero él no reaccionó. Así que se rindió y me miró a mí. Leora. El problema es que Dylan planea volver a presentarse al examen de admisión a la universidad. Pero después de tantos años. No se ha mantenido al día con los materiales. Fuiste el mejor puntuador. Y ya has dado clases particulares antes. ¿Verdad? ¿Qué tal si le das clases particulares? Tiene una buena base. Así que no te llevará mucho tiempo. Así que vinieron a pedirme ayuda. Miré a Dylan. Parecía indiferente. Pero pude ver que sus ojos me observaban. Parece que fue idea de Dylan. ¿Y qué? ¿Quiere volver a intentarlo? Qué lástima. Nadie le da esa oportunidad. No tengo tiempo, dije con franqueza. Vuelvo a la escuela en un par de días. Deberías buscar a alguien más. Ay. Eres tan niña. La madre de Dylan seguía sin querer rendirse. Pero Dylan. Como si se sintiera insultado. De repente se levantó y me miró. Sus ojos ardían de ira. Leora. No pienses que solo porque mi mamá vino a pedirte ayuda, fue idea mía. ¿Qué tal ser el mejor en el examen de admisión a la universidad? Seguro que olvidaste cuántos problemas te ayudé a resolver en aquel entonces. ¿Te atreves a decir que tu puntuación alta no fue gracias a mi ayuda? Ahora ni siquiera puedes ayudarme con una pequeña finta. Y estoy muy decepcionado de ti. Te diré que las cosas cambian. 30 años de Oriente y 30 años de Occidente.
No menosprecies a la pobre juventud. No pude evitar mirarlo con una sonrisa sarcástica. Después de que Dylan terminó su discurso, los ojos de su madre se llenaron de admiración por él. ¿En serio? No hay esperanza para ellos. Dylan. ¿Te pasa algo en la cabeza? Me estoy burlando. No querías venir. ¿Pero crees que tu mamá puede arrastrarte hasta aquí? Quieres los beneficios y la fama. Pero intentas que todo sea a tu manera. ¿Crees que conseguiste esa puntuación máxima tú mismo? Tienes una cara enorme. Si no me equivoco, la puntuación más alta que obtuviste en el último año fue de apenas 640. ¿Verdad? ¿Quieres que te lo recuerde? Tenemos puntos de diferencia. Es una diferencia enorme. Y ahora me hablas de ambición. De cuando estaba en el último año. Pagué 500 U por hora por clases extra. Ni siquiera puedes permitirte el descuento por tutoría, considerando que no tienes claros tus fundamentos. Ni me hables de 30 años. Te doy 10 años. Y aún no alcanzarás la pena máxima. ¿Quieres que te eche? Dylan estaba tan furioso que no pudo hablar. Pero su padre gritó. Se levantó y tiró del brazo a la madre de Dylan. Te dije que no vinieras aquí a armar un escándalo. Pero no me escuchaste. Sal de aquí. Ya me has avergonzado bastante. Observé con frialdad cómo la familia Dylan salía a toda prisa. Sabía por qué su padre estaba así. Hacía 2 meses. Tuvo un accidente cerca de mi universidad. Fue un accidente simulado. Y por suerte se dirigía a Filadelfia. Tenía un amigo que estudiaba Derecho. Así que les pedí que se encargaran de la situación. Cuando el padre de Dylan me vio, le resolví el problema. Observó mi universidad un buen rato antes de secarse los ojos y marcharse. Quizás el padre de Dylan aún tenía algo de conciencia. Se daba cuenta de la importancia de guardar las apariencias. Pero al final, Dylan no logró repetir el año con éxito. Según las nuevas normas, los estudiantes solo pueden volver a presentar el examen de admisión universitaria dentro del año posterior a su graduación. Dylan llevaba 2 años sin hacerlo. Mucho más allá de la fecha límite. El camino para volver a tomar el examen estaba completamente bloqueado para Dylan. Pero Dylan no se rindió. Aún creía en ello, ya que era inteligente en la escuela. Podría tener éxito en algo más. Con el apoyo de su madre, quien no podía ver la realidad de su hijo. Empezó a usar los ahorros familiares, ganados con tanto esfuerzo, para emprender un negocio. ¿Su supuesto emprendimiento? Fue a la Úbeda a comprar un montón de artículos pequeños y abrió una tienda en Taobao para venderlos en línea. Solo puedo decir que tiene un poco de cerebro. Simplemente no fue suficiente. Después de que los sitios mayoristas se hicieran conocidos, intentó aprovecharse de las diferencias de precio. Incluso empecé a preguntarme si su memoria se había detenido cuando estaba en el extranjero. ¿Qué? ¿Acaso Estados Unidos no tenía Internet? A diferencia de Dylan. Mis ventas de transmisiones en vivo sí. Igual que en mi vida anterior. Un éxito rotundo. Con varios socios. Ganamos mucho dinero. Para cuando estaba en mi primer año de posgrado, habíamos comprado un edificio de oficinas en el centro de la ciudad para nuestra futura sede. Las noticias de Dylan seguían filtrándose a mi antiguo compañero de pupitre del instituto. ¿Quién ahora era mi asistente? Como era de esperar. El negocio de Dylan fracasó. Y tras la persuasión de su familia, se puso a trabajar. Con sus pocos años de formación y su experiencia en el extranjero, Dylan se volvió cada vez más cínico y un poco arrogante. Sin título universitario. Usó los contactos de su padre para encontrar trabajo en una pequeña empresa. Pero no soportaba a su jefe, un nuevo rico inculto. En una cena. Dylan. Un poco borracho. Se burló abiertamente de su jefe por su falta de educación. Lo llamó patán. El jefe no respondió en ese momento. Pero más tarde esa noche, Dylan se topó con un grupo de federales camino a casa. Lo golpearon brutalmente. Y le rompieron 3 dedos en el acto.
Al día siguiente lo encontraron tirado al borde del camino. Lo enviaron al hospital. Pero perdió la mejor oportunidad de reimplantarle los dedos. Desde ese día, Dylan probablemente podría conseguir descuentos en todas las atracciones turísticas. Mi carrera siguió brillando. Cuando me gradué de la escuela de posgrado, rechacé la oferta de mi asesor para quedarme y me concentré en mi trabajo. Tras años de duro trabajo compré una gran villa para mi familia y contraté a una empleada doméstica para cuidar de mis padres. De alguna manera, la madre de Dylan se enteró de mi exitoso emprendimiento e intentó contactarnos para pedirnos ayuda con Dylan. Todos en el vecindario sabían lo que había hecho la familia de Dylan. Y nadie estaba dispuesto a ayudar. Durante el pico de ventas de mis transmisiones en vivo, llevé a mi equipo a rodar dramas cortos. El contenido era conciso y la actuación de primera. Una vez que subimos los dramas cortos a Internet, se convirtieron en un éxito instantáneo entre el público. Mi reputación se disparó con el auge de Internet. Y en un banquete un inversionista trajo a un joven actor. Quería presentarme a Lilith. Lilith pareció sorprendida de verme. Una vez que supo quién era yo, se puso ansiosa. Cuando el inversor se fue, Lilith se acercó a mí de inmediato. Me pidió que no revelara su pasado con Dylan. Estaba planeando dedicarse a la industria del entretenimiento. Incluso me explicó por qué me había causado problemas en el pasado. Fue simplemente por Dylan. A pesar de haberle prometido que no se presentaría al examen. Todavía no podía tranquilizarse. No dejaba de decir que yo, su amiga de la infancia, le había estado insistiendo para que volviera a hacer el examen y que lo denunciara a los profesores y a sus padres. También dijo que me gustaba. Incluso le robaba la ropa interior para dormir. Escribiendo quién sabe cuántas cartas de amor. Según Dylan, era una chica obsesiva y loca. Me quedé en silencio al escuchar todo esto. Dijo que fue por su impulsividad juvenil que vino a buscarme en ese entonces. Pero a juzgar por mi actitud, no parecía que hubiera estado enamorada de Dylan. Más tarde, cuando pelearon en el extranjero, Lilith solía burlarse de él por esto. Fuera cierto o no lo que dijera. No pensaba investigarlo. Dijo todo esto simplemente porque temía que me vengara del pasado. Pero estaba dándole demasiadas vueltas. Soy empresaria. Y todo lo que hago está motivado por el lucro. Las pequeñas cosas del pasado no afectarían mi juicio. Lo que más me intrigaba era cómo se sentiría Dylan si Lilith realmente se hiciera famosa en línea algún día. Al final mi empresa decidió usar a Lilith en uno de nuestros proyectos. Y efectivamente ganó muchísimos seguidores al interpretar a un personaje decorativo. Al final la fiché para mi empresa. A los 28 años, decidí tomarme un mes de vacaciones para acompañar a mis padres a nuestra aldea ancestral para el culto a los antepasados. En la pequeña tienda a la entrada del pueblo, me encontré con Dylan. Dylan había cambiado mucho. Su piel estaba pálida. Sus cejas y ojos estaban caídos. Y su cabello parecía no haber sido lavado en días, ella claramente estaba sufriendo. Estaba comprando agua cuando me lo encontré. Intercambiamos una mirada. Siguiendo mi principio de no patear a alguien caído. Pagué el agua e intenté irme. Pero Dylan me llamó. Leora. ¿Podemos hablar? Para ser sincero, me sentí bastante satisfecho de verlo en tan mal estado. Quizás temía negarme. Dylan se asomó por la puerta de la tienda y me detuvo. Miré su pie. Parecía tener una herida de la paliza del matón. De pie frente a él, no tenía palabras. Estaba a punto de irme cuando Dylan finalmente habló. Leora. En aquel entonces, ¿por qué no me impediste renunciar al examen de admisión a la universidad? Dylan abrió la boca. Y sus palabras salieron a borbotones una tras otra. Claramente te pedí tu opinión en ese momento. Si me hubieras detenido un momento, quizás no me habría dado por vencida con el examen. No tienes idea de cómo ha sido mi vida desde entonces. Lilith es tan vanidosa y le encanta presumir, siempre queriendo la mejor comida y ropa.
Pero tiene un hermano menor. Y su familia no le da tanto dinero. Mientras estuve en el extranjero. Ni siquiera pude pagar la matrícula del segundo año. Lilith se gastó todo mi dinero. Esa zorra incluso me acusó de no tratarla bien y trajo a 2 negros a mi casa. Me deslomé lavando platos para ganar dinero. Mientras ella vendía sus videitos en YouTube. Cuando regresé al país, empecé un negocio. Pero después de solo 2 ventas conocí a unos gorrones. Tenía que regatear con clientes en línea por unos pocos dólares todos los días. Era agotador. Lo he pensado cientos de veces, si tan solo me hubieras ayudado en aquel entonces. O me despertaste. Quizás no habría terminado así. Podría haber ido a la misma buena universidad que tú y tener un futuro mejor. Leora. ¿Es cierto que tenías tanto miedo de que me robara el primer puesto en el examen de admisión a la universidad que te desviviste por cubrirme? Familia. ¿Ves esto? ¿Cómo se le llama a alguien que es inútil y culpa a todo menos a sí mismo? Quizás mi mirada de desdén fue demasiado obvia. Y Dylan me fulminó con la mirada. Sus ojos afilados como dagas. ¿Tu familia no tiene espejo? Pero tú sí que tienes un cubo para orinar. Vaya. Después de todos estos años, ¿aún no conoces tu propio valor? Tus decisiones son solo tuyas. ¿Qué tiene que ver con los demás? Si no puedes responsabilizarte de tu propia vida, ¿por qué esperar que alguien más te guíe? Siempre me culpas a mí. Culpa a Lilith. ¿Y a quién vas a culpar ahora? ¿Vas a culpar a tus padres por no haberte convertido en una segunda generación rica desde el principio? Hermano mayor. Despierta. No tienes ninguna responsabilidad. No hay rendición de cuentas. Cuando las cosas salen mal, simplemente culpas a los demás. Si sales sin paraguas y llueve, ¿culparías al cielo por arruinar tu buena suerte? Todo es decisión tuya. Nadie debería pagar por tus errores. Y para ser honesto, dije, mirándolo directamente a los ojos. Realmente te has ganado esta situación. Ah. Esas palabras enfurecieron por completo a Dylan. Sin pensarlo, se abalanzó sobre mí. ¡Qué gracioso! Había estado esperando a que hiciera un movimiento. ¿Qué debería haberte dicho? Dije. Divertido. Eres un adulto. Con tu propio criterio. Creo que serás feliz. Anímate. Con solo unos años de entrenamiento en artes marciales, lidiar con Dylan, que estaba medio discapacitado, fue pan comido. Con unos pocos movimientos rápidos. Lo había derribado. Mientras miraba de reojo la nueva cámara de vigilancia de la esquina, le di una palmadita y saqué mi teléfono. Oficial. Quiero denunciar un ataque. Las imágenes de vigilancia prueban que Dylan inició la agresión. Y mi negativa a reconciliarme. Dylan estuvo encerrado 7 días. Mis padres y yo estábamos hartos de todo el asunto de Dylan. Después de vender nuestra antigua casa, nos mudamos a la villa para relajarnos y recuperarnos. Más tarde, oí que Dylan se había vuelto loco. Empezó a decirle a todo el mundo que había renacido. Afirmaba que se suponía que era profesor universitario y que Lilith ahora es una actriz famosa. Era su esposa. Sabía que él también debió haber experimentado un renacimiento. Sin embargo, no fue el momento adecuado y no obtuvo ningún beneficio. Pero eso no importaba ahora que me había distanciado de una persona tan imprudente y que culpaba a los demás. Mi vida solo iba a mejorar.